MatPro, tu aliado en mecanizado CNC y metrología de precisión. Hola a todos y bienvenidos a MatPro. En el tema de hoy, cálculo de la dilatación de metales para un mecanizado preciso, aprenderemos cómo calcular la dilatación de los metales, un proceso esencial en la fabricación y mecanizado de componentes en máquinas herramientas CNC. Este conocimiento es clave en la medición de precisión, y comprenderlo te dará una ventaja increíble en tus proyectos. Antes de profundizar en el cálculo de la dilatación de los metales, es fundamental comprender el papel de la metrología dimensional. La metrología dimensional es la disciplina que se encarga de medir las dimensiones físicas de un objeto, como su longitud, diámetro, ángulos y posiciones relativas, para garantizar que cumpla con las especificaciones de calidad y precisión en la fabricación. A nivel mundial, existe una norma establecida para que las mediciones dimensionales se realicen a una temperatura estándar de 20 grados Celsius. Este estándar fue adoptado en 1931 por la Conferencia General de Pesas y Medidas. Mantener esta temperatura de referencia es esencial porque los materiales tienden a expandirse o contraerse con los cambios de temperatura. Al medir siempre a 20 grados Celsius, se asegura que las piezas fabricadas o mecanizadas en diferentes lugares, países o ambientes cumplan con las mismas tolerancias, facilitando su intercambio y ensamblaje sin problemas. Este estándar es fundamental en industrias como la automotriz y la aeroespacial, donde la precisión y la compatibilidad son imprescindibles. En resumen, la metrología dimensional bajo la condición de 20 grados asegura mediciones precisas y consistentes en todo el mundo, lo cual es clave para la calidad, innovación y desarrollo industrial a nivel global. Por fin, debemos mantener siempre esta temperatura estándar en todas nuestras mediciones. Entonces, sabiendo que la temperatura estándar para la metrología dimensional es de 20 grados Celsius, de tal manera que en situaciones de trabajos de mecanizado en campo, a menudo se hace difícil llevar la pieza mecanizada a esta temperatura ideal debido a factores como el ambiente, el tamaño de la pieza o alguna otra condición específica. Como técnicos en mecanizado, metrología o control de calidad, debemos aplicar la fórmula de expansión térmica para calcular la dilatación del metal cuando la temperatura es mayor o menor a los 20 grados Celsius. A continuación, explicamos en detalle esta fórmula de expansión térmica. En ella, delta L representa el cambio en longitud o diámetro de la pieza. L es la longitud o diámetro original de la pieza. C es el coeficiente de expansión térmica del material, que varía según el tipo de material, ya sea acero, aluminio, bronce, entre otros. Delta T indica la diferencia de temperatura con respecto a los 20 grados de referencia, que se obtiene restando la temperatura ideal de 20 grados Celsius, que suele ser la temperatura del instrumento de medición, como un micrómetro, de la temperatura real del componente a medir. A continuación, realizaremos un ejemplo para entender mejor la fórmula de expansión térmica. Imaginemos que tenemos un eje de acero con un contenido de carbono entre 0 y 0.2%, y que su diámetro es de 500 milímetros. Y su temperatura actual es de 32 grados Celsius, y sabemos que el coeficiente de dilatación térmica para este tipo de acero es de 0.0000116. Ahora, calcularemos cuánto se expandirá el diámetro del eje al estar 12 grados Celsius por encima de la temperatura estándar de 20 grados. Empezamos reemplazando los valores en la fórmula de expansión térmica. Primero, reemplazamos L, que es el diámetro del eje, por 500 milímetros. Luego, reemplazamos C, que es el coeficiente de expansión térmica, por 0.0000116, que corresponde al coeficiente para el acero de bajo contenido de carbono. Finalmente, reemplazamos delta T, la diferencia de temperatura, que es de 12 grados Celsius. Este valor lo obtenemos restando la temperatura estándar de 20 grados Celsius de la temperatura actual del eje, 32 grados Celsius. Al multiplicar estos valores, obtenemos un cambio de longitud de 0.069 milímetros, o, si redondeamos, 0.07 milímetros. Esto significa que, si fabricamos este eje a un diámetro de 500.07 milímetros en una temperatura de 32 grados Celsius, cuando su temperatura baje a los 20 grados Celsius, el eje se contraerá y tendrá un diámetro exacto de 500 milímetros, como se requiere en el estándar. De esta manera, cualquier expansión o contracción del metal se compensa, asegurando precisión en el tamaño final. Además de ser fundamental en la fabricación y la metrología, el cálculo de la dilatación térmica es crucial para el montaje de componentes. En el mecanizado y ensamblaje de piezas de precisión, se realizan ensamblajes con interferencia para que las piezas se encajen firmemente. Pero, ¿cómo logramos este montaje sin aplicar demasiada fuerza y sin dañar las piezas?
Una técnica común es calentar o enfriar las piezas, expandiendo o contrayendo los componentes para facilitar el montaje sin riesgos de daño. Ahora bien, ¿sabemos cuánta temperatura debemos aplicar para alcanzar la expansión necesaria? Aquí es donde entra en juego el cálculo de dilatación térmica. Al calentar una de las piezas, logramos que se expanda lo suficiente para facilitar su ensamblaje con otra pieza, que generalmente permanece a temperatura ambiente. Conociendo las medidas exactas de interferencia entre ambas piezas, podemos calcular la temperatura óptima a la cual calentar el componente, logrando la expansión deseada para un montaje seguro y preciso. Esto no solo facilita el montaje, sino que también reduce el riesgo de deformaciones o daños al evitar un sobrecalentamiento innecesario, asegurando así un ajuste perfecto. Conocer y aplicar este cálculo en el montaje es una técnica que ofrece una ventaja competitiva en trabajos de montaje de componentes, soldadura y mecanizado de precisión. Saber cómo y cuánto calentar o enfriar las piezas puede ahorrar tiempo, mejorar la precisión y prolongar la vida útil de los componentes ensamblados. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo sobre la dilatación de los metales. No olvides suscribirte a MathPro para más tips como este, y comparte este contenido con alguien a quien le pueda interesar. Gracias por acompañarnos, y sigue atento a nuestros próximos consejos para mejorar tu precisión en metrología y mecanizado. Suscríbete en nuestro canal de YouTube, MathPro, CNC Fabricación y Metrología Dimensional.